Buenas noches, damas y caballeros. Su atención, por favor. El espectáculo está por comenzar. Así que les pedimos encarecidamente que bajen sus expectativas con respecto a lo que están por ver. Por favor, si tienen algunas, bajen sus expectativas al mínimo, de forma que el artista no se sienta presionado al entrar al escenario. De igual manera, les pedimos que no lo aplaudan al entrar como forma de apoyo. No sean condescendientes con él, ya que por un lado es una forma pasiva de insulto y por otro lado debe ganarse los aplausos con su esfuerzo. Si no, es cuestión de tiempo que se vuelva perezoso y empieza a copiarse y repetirse a sí mismo. Eso si no ha empezado a hacerlo ya. Un motivo más para comenzar a bajar sus expectativas en 5, 4, 3, 2, 1. Que no, porque... Les acabamos de pedir que bajen sus expectativas. Esto no va a ser sobre luces de colores, esto va a ser sobre palabras, y va a haber muchas. Si ustedes recién vieron luces de colores, fue en realidad porque tuve un instante de inseguridad artística. Fue porque no estaba muy seguro de cómo empezar con esto. ¿Ven? Y ahí pasó otro. Ese fue porque no estaba muy seguro de cómo explicarles que no estaba muy seguro de cómo empezar con esto. Me parece que lo mejor es simplemente que yo me limite a tratar de explicarles qué es lo que van a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no es una obra de teatro, porque yo no soy actor, no sería una clase o una disertación, porque yo no soy profesor, y no sería un stand-up, porque yo no soy gracioso. ¿Qué sí soy? Soy escritor y soy curioso. Así que yo quería esta noche contarles y leerles algunas historias para que descubramos de qué forma las ficciones que consumimos todos los días nos condicionan y nos manipulan. Porque el autor hace algo muy parecido a lo que hace un mago. Con una mano nos distrae y con la otra hace lo suyo. A ver, la mejor forma de explicar esto es leyéndoles un cuento. Y para este cuento yo necesito un sillón de pana verde. A ver, yo sé que es incorrecto pretender empezar un espectáculo leyendo un cuento, ¿sí? A ver, antes de estrenar yo les pedí a un grupo de amigos que vinieran, vieran el trabajo como para que opinaran y todos coincidían con muy buen criterio, ¿sí? Que era un poco pesado y bastante exigente para el espectador tener que prestar atención a un cuento que no es de los más accesibles de Cortázar ni bien empezado el espectáculo. Y tenía razón. Tenía razón, ¿por qué? Porque, a ver, sus cuerpos pueden estar acá, pero sus cabezas probablemente aún no entraron. Entonces, ¿cuáles serían las formas correctas de empezar con esto? Bueno, primero, yo podría tratar de dedicar un tiempo para tratar de ganarme la simpatía de ustedes y de esta forma su atención al momento que yo les cuento. Pero no lo voy a hacer. Otra opción sería que yo trate de captar la atención de la porción lúdica de sus cerebros
con la esperanza de que el resto del cerebro la siga al momento que yo lea el cuento. Pero no lo voy a hacer a pesar de que traje un cubo Rubik, traje imágenes, traje un tomate, traje arte contemporáneo, traje una metáfora misteriosa, traje... que no tiene nada que ver con el trabajo, pero he visto que levanto un espectáculo como si nada. De todos modos, tampoco lo voy a usar. Otra opción sería que yo trate de generarles a ustedes una incógnita, de forma que la curiosidad los obligue a prestar atención, por lo menos hasta el momento en que yo lea el cuento. Pero tampoco lo voy a hacer, y noten que se lo digo al lado de mi metáfora misteriosa. ¿Por qué no voy a hacer nada de esto? Porque la verdad es que no importa lo que yo haga, no va a dejar de ser incorrecto pretender empezar un espectáculo leyendo un cuento. Simplemente leyéndolo, sin actuarlo, sin disfrazarlo con música, sin alivianarlo, simplemente leyendo. Así que no me queda más que pedirles que seamos incorrectos, seamos revolucionarios, seamos anarquistas, quememos todo, y que aunque un grupo antimotines nos esté pegando con sus palos y tirando gases lacrimógenos, nosotros de todos modos escuchemos este cuento que se llama La continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama y por el dibujo de los personajes. Y esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano y que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rana. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegido por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura del otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con su pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y en los secos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer.
Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces, puñal en mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde y la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Yo me acuerdo que este fue el primer cuento que realmente me sorprendió. Yo me acuerdo que me abrió la cabeza descubrir la forma en la que el autor me había estado manipulando. Porque primero hizo que me interesara en la situación de la pareja, pero después que siguiera el recorrido del amante, sintiendo su miedo y su ansiedad, sin darme cuenta que en realidad me estaba llevando de nuevo a la habitación donde estaba el protagonista leyendo la novela. Acá, Cortázar, con una mano nos distrae y con la otra nos lleva a donde él quiere. Y de eso es que se trata todo esto. De cómo las ficciones que consumimos todos los días, con una mano secreta, nos están llevando hacia algún lugar sin que nos demos cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos concentrados solo en la ficción. Estamos concentrados solo en si ese se va a casar y va a dejar de ser pobre, en si él va a vencer a los extraterrestres y va a salvar al mundo, en si Argentina va a clasificar para el Mundial, o si la comisión que designaron para investigar la corrupción tiene que estar formada por 7 o por 9 miembros. A ver, para entender un poco mejor esta idea, es que tenemos que descubrir una de las herramientas que tiene el autor para contar una historia. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto 1000 colores de sábana, de seda, y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa en que te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada, estoy aquí. Son solo tomates y berenjenas. Pero, si ustedes son un público medianamente sensible, se habrán preocupado un poquito por los tomates. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes habrán pensado que estos dos eran una pareja, que después tuvieron sus hijos y que finalmente aparecieron las berenjenas malvadas y los mataron a todos. Aunque en ningún momento yo dije ni que iba a contar una historia, ni que las verduras iban a representar personajes. Pero ¿qué pasa? A veces el cerebro saca conclusiones sin pedirnos permiso en base a información previa. Fíjense cómo funciona. Primero, se dio por sentado que estos dos eran una pareja. No solo porque son dos, sino porque uno es más grande que el otro. Y tenemos aprendido que en la pareja el hombre debe ser más grande y fuerte que la mujer. Lo que nos lleva a otra conclusión aprendida. Se dio por sentado no solo que eran una pareja, sino que eran una pareja heterosexual. Cuando yo armaba este pequeño juego, me di cuenta que iba a ser mucho menor el porcentaje de ustedes que asociaran a esta imagen o esta imagen con una pareja. Ni que hablar de esta imagen. Ahora, cuando aparecieron los tomates más pequeños, nos dieron la idea de hijos. Y la totalidad del conjunto, la imagen de una familia. ¿Por qué? Porque tenemos aprendido que así se debe ver una familia. Más grande, más pequeño, pequeñito, pequeñito. Es curioso que a la construcción de la familia la determine la imagen y que a los roles los asigne el tamaño. Pero ahora, a ver, hablemos de las berenjenas. ¿Qué podemos decir? Son dos y son negras. Si hay algo que nos
inculca la sección amarillista de policiales todos los días es que dos personajes de cualquier color cercano al negro representan un peligro para las familias respetables. Fíjense ustedes la cantidad de condicionamientos que intervienen solamente con poner verduras sobre una mesa. A ver, alguno de ustedes me querrá decir que hice trampa, ¿sí?, al poner una canción de Montaner para inducirnos a pensar que había un romance implícito entre los tomates. Lo que nos lleva al último y más perverso de los condicionamientos. Estamos condicionados para entender que las canciones de Montaner representan al amor. Ahora, ¿qué son estos condicionamientos? ¿De dónde vienen? Bueno, primero, no le vamos a decir condicionamientos, sino paradigmas. Y ojo, a ver, un paradigma no es necesariamente algo malo, ¿sí? Un paradigma es un modelo de conocimiento aceptado por un grupo. Es decir, que alguien en algún momento se puso a estudiar e investigar sobre algún tema, llegó a alguna conclusión, la compartió y el resto de la sociedad la adoptó y la aplicó cada vez que abordaban el mismo tema. Así que, por ejemplo, podríamos decir que un paradigma sirve para que alguien sin ninguna habilidad particular pueda llevar a cabo una tarea compleja. Como en mi caso, que no tengo ninguna habilidad particular, pero estoy resolviendo un cubo de Rubik no por habilidad ni por inteligencia, sino porque estoy repitiendo mecánicamente las conclusiones a las que llegó alguien más que se puso a investigar cómo se resuelve un cubo de Rubik. A ver, necesito darles otro ejemplo, pero ya me preocupa que esto se esté poniendo demasiado intelectual, demasiado teórico. Pero no pasa nada porque vamos a compensar. Vamos a compensar con esto. ¿Quién sabe cómo se maneja? ¿Sabes cómo se maneja? ¿Probalo? Bien. Sin miedo, sin miedo. Sí. Perfecto, a ver. Entonces, tu tarea va a ser muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo sienta que esto se está poniendo demasiado teórico, demasiado intelectual, ¿sí?, yo te voy a hacer una seña. Y vos vas a... Ahí está. Bien. A ver, esto parece una payasada, ¿sí?, pero es necesario. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que hablarles sobre la ley de Torricelli. Y la ley de Torricelli en realidad es un teorema que se aplica en la hidrodinámica. Perdón, pero no. Todo el mundo sabe que para un teorema que se aplique en la hidrodinámica hacen falta por lo menos 8 pollos. Bien. Ahora, a ver, probamos los pollos. Chicos, pará, esperen. Tenemos que hacer un coro de pollo, no hay pollo solita acá. ¿Sí? Entonces, yo les hago una seña. Hay un pollo que desentona. Yo les hago una seña. Bien. A ver. Falta el pollo solita. No puedo hacer coro. A ver, vamos. Bien. Es que en realidad todavía está faltando un poquito. No, está faltando. No, está. ¿Alguien que quiera usar un pollo? ¿Probalo? Ahora, volvamos a lo que estábamos. Estábamos tratando de descubrir de qué forma es útil un paradigma, ¿sí? Así que, piensen en un ingeniero, ¿sí? Un ingeniero que tiene que diseñar un dique. Este ingeniero va a aplicar la ley de Torricelli. La ley de Torricelli dice
que la velocidad de desplazamiento de un líquido que se encuentra en una vasija que tiene un orificio es la misma que presentaría cualquier cuerpo en caída libre en el vacío desde el nivel del líquido hasta el punto donde se sitúa el centro de gravedad del orificio. Los ingenieros, al aplicar esta conclusión ajena, evitan tener que ponerse a investigar sobre el desplazamiento de los líquidos cada vez que van a diseñar un dique. Es decir, les sirve para que no piensen de más y sean eficientes. Pero, si eso te resultó complicado, espera que viene, me saca el pollo. Esto sirve, ¿sí?, para que los ingenieros no piensen de más y sean eficientes. Pero hay una contradicción implícita en los paradigmas que es muy interesante. Los paradigmas son útiles cuando no se los cuestiona, pero deben ser cuestionados cada cierto tiempo. Porque si no, sirven para que no se piense de más y punto. Ejemplo, en algún punto de nuestra historia se llegó a la conclusión de que el mundo era un plato que estaba apoyado sobre 4 elefantes que se sostenían sobre una tortuga que viajaba por el universo. Esta conclusión sirvió en su momento para dar una respuesta sencilla a una pregunta compleja y un contexto extraordinario a vidas que eran simples y rutinarias. Ese paradigma ha sido cuestionado y ahora estamos en el siglo XXI y ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que el mundo es un plato que está debajo de un domo gigantesco cuyos límites están custodiados por el ejército norteamericano y que todo es una conspiración de la NASA. Esto sirve para dar una respuesta sencilla a una pregunta compleja y un contexto extraordinario a vidas que eran simples y rutinarias. Todo esto lo sabemos gracias a ¿qué? A la ley de Torricelli. Bien, devolviendo el pollo. Los tengo contados, chicos. Somos una familia. Somos una familia. Igual podemos. Estaban haciendo una selfie con el pollo. Ahora que después se hace una foto conmigo, ¿no? Bien. Entonces. Bien. Entonces, ya hemos descubierto, ¿sí?, qué es un paradigma. Ahora, me gustaría mostrarles de qué forma es que se lo incorpora. Y para esto es que les traje 2 cuentos. Son 2 cuentos con animalitos. Al primero, probablemente lo conozcan, ¿sí?, porque es un cuento con el que se ha lucrado demasiado en los libros de autoayuda, pero de todos modos, algo de jugo le podemos sacar. Es el cuento del elefantito. Este cuento nos habla de una persona que un día pasó frente a un circo. Vio la jaula de los leones, la jaula de los tigres, la jaula de los osos, pero vio que el elefante no estaba dentro de ninguna jaula. El elefante estaba atado a una estaca de madera que estaba clavada en el suelo. Naturalmente se preguntó, ¿cómo es posible que un animal que tiene la capacidad de arrancar árboles de cuajo sea prisionero de una estaca de madera clavada en el suelo? Y la respuesta es que este elefante está en el circo desde muy pequeño, probablemente desde bebé. Y cuando él llegó, lo ataron a esa misma estaca. El elefante intentó huir, pero naturalmente no lo consiguió. Intentó empujando, tirando y no lo consiguió. Volvió a intentarlo al día siguiente, tampoco lo consiguió. Lo intentó al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, hasta que un día finalmente se dio por vencido y aceptó que él, a esa estaca, no la podía mover. El elefante siguió creciendo y haciéndose cada vez más poderoso, pero él nunca abandonaba la idea de que él, a esa estaca, no la podía mover. Entonces, lo que mantiene prisionero en el circo al elefante no es la estaca de madera, sino su convicción de que él no la puede mover. A ver, primero que nada, ¿sí?, vamos a evitar la tentación de entender de este cuento la idea de que puedes conseguir lo que quieras si lo deseas lo suficiente. Porque no es cierto, es mentira, no pueden conseguir lo que quieran. Por más que lo deseen, su hijo no va a ser el próximo Messi. Hay gente que desea mucho cambiar de casa y eso no pasa. Y hay gente que desea mucho tener agua potable y vacunas para el sarampión y no lo van a conseguir. Y no me digan que es porque no lo desean lo suficiente. Entonces,
¿Qué sí podemos sacar de este cuento? Bueno, una de las formas en las que se incorpora un paradigma. Porque hay paradigmas que prácticamente nacen con nosotros, crecen y nos acompañan casi toda la vida, como un hermano o como un lunar. Y esto atenta contra una de las características principales del paradigma, que es el cuestionamiento. Porque nadie cuestiona la verosimilitud ni de los hermanos ni de los lunares. A ver, vamos a otro cuento. No, ¿sabe qué? Antes les voy a contar una pequeña anécdota que estaría como fuera del programa, ¿sí? Porque la escuché cuando tenía todo este trabajo armado. Y de todos modos me pareció que valía la pena agregarla por dos motivos. Uno, porque va a aportar mucho para descubrir otra de las formas en las que se incorpora un paradigma. Pero además, de todas las historias que yo les voy a contar y que voy a leer, esta es la única que no es una ficción. Esto realmente sucedió. Aunque ustedes no lo crean, la anécdota del banquito realmente sucedió. Yo tengo un amigo que es mayor que yo y hace muchos años pasó un tiempo en el ejército. Llegó a tener un cargo de relativa importancia, lo suficiente como para que lo enviaran a hacerse cargo de un pequeño destacamento. Aparentemente el protocolo en estos casos es que cuando el superior recién llegado se cruza con algún soldado, le pregunta cuál es su consigna, es decir, a qué tarea está asignado. Por ejemplo, al soldado del portón de entrada le pregunta cuál es su consigna. Mi consigna es que ningún coche pase sin que yo lo revise, señor. Así con varios soldados, hasta que llegó a uno que estaba paradito con su fusil al lado de un pequeño banco de madera. ¿Cuál es su consigna, soldado? Mi consigna es que nadie se siente en este banquito, señor. ¿Cómo? Mi consigna es que nadie se siente en este banquito, señor. Él me contaba que le causó tanta curiosidad que se fue derecho a los libros de actas, que es a donde se asientan las consignas. Pero él me decía que empezó a buscar y no la encontraba. Así que tuvo que empezar a retroceder en las fechas, buscando la consigna del banquito, y terminó retrocediendo casi 1 año y medio atrás. Es decir, que ya varios soldados habían pasado por la consigna del banquito. Y la consigna decía así: en el día de la fecha se ha consignado al soldado tanto a que nadie se siente en el banco de madera porque se lo acaba de pintar. Esto nos habla muchísimo sobre una de las principales formas en las que se incorpora un paradigma, que es por la fuerza. Lo que nos lleva al siguiente cuento. Este cuento nos habla sobre un supuesto experimento que se hizo en una universidad. Para este experimento se acondicionó una jaula especialmente. Sobre la jaula instalaron unos aspersores que cuando se los activaba tiraban a volar. Dentro de la jaula pusieron una escalera con unas bananas encima. Y a la jaula metieron a 3 monos. Los monos, cuando vieron las bananas, quisieron subir y se activaron los aspersores y los 3 monos recibieron una ducha de agua helada. Cuando lo volvieron a intentar, volvió a pasar lo mismo. Hasta que los monos terminaron asociando el intento de subir a buscar las bananas con recibir la ducha de agua helada. De esta forma, cada vez que alguno de los monos, por su cuenta, quería subir a buscar las bananas, los otros 2 monos lo golpeaban, porque no querían recibir la ducha de agua helada. Y de esta forma quedó establecido en la jaula que no había que subir a buscar las bananas. El siguiente paso del experimento fue, primero, desactivar los aspersores. Y luego, sacar a uno de los monos y poner un mono nuevo. El mono nuevo, cuando vio las bananas, quiso subir, los otros 2 monos lo golpearon hasta que aprendió que no debía subir a buscar las bananas. Luego de esto sacaron a otro de los monos, pusieron otro mono nuevo, el mono nuevo quiso subir, los otros 2 monos lo golpearon y así aprendió que no debía subir a buscar las bananas. Y el último paso del experimento fue quitar al último de los monos viejos, al último de los monos que alguna vez había recibido una ducha de agua helada. Sacaron a este mono, pusieron un mono nuevo, el mono nuevo quiso subir a buscar las bananas, los otros 2 monos lo golpearon hasta que él aprendió que no debía subir a buscar las bananas. Y de esta forma quedó establecido en esta jaula que nadie debía subir a buscar las bananas
aunque nadie sabía por qué. Si uno le pudiera preguntar a esos monos por qué no hay que subir a buscar las bananas, ellos responderían, porque siempre fue así. Porque siempre fue así. Esta frase de porque siempre fue así está íntimamente relacionada con el uso de los paradigmas. ¿Por qué? Porque permite un doble juego. Por un lado, permite liberarse de toda responsabilidad, incluso al momento de aplicar hasta el paradigma más absurdo. Por ejemplo, discúlpeme, pero para votar necesita documento y un pene. Abre el documento, bien. Abre el pene, fácil. Y esta idea de que porque siempre fue así, de que porque toda la vida fue así, permite no solo liberarse de responsabilidad, sino incluso defender a muerte hasta las ideas más absurdas. Por ejemplo, la idea de que para votar hace falta un pene. Yo les voy a leer un extracto de la exposición del senador Antil en 1947 por el debate por el voto femenino aquí en la Argentina. Este caballero decía así: la mujer ha nacido para realizar una función, la función maternal, nobilísima, a la que el hombre está ajeno. La mujer, por esa función que la naturaleza le ha dado, no ha venido a participar como el hombre en una vida de carácter social general. Tiene una situación específica en el mundo y el hogar. La mujer procrea, cuida a su prole y vive entregada al hogar. Por eso las antiguas madres, entre ellas las madres españolas, no salían nunca del hogar, porque su función vital era la de cuidar el hogar y los hijos. En otras palabras, porque siempre fue así. A ver, ¿por qué genera tanta resistencia el quitar un paradigma, el remover una idea? ¿Por qué? Porque tenemos la noción de que nuestra sociedad es una estructura que se asienta sobre una serie de verdades establecidas, una serie de paradigmas que dan base sólida a lo que nosotros entendemos por orden. A ver, justamente para explicar esta idea, que es como medio enredada, es que traje mi metáfora misteriosa. Yo estuve trabajando mucho e investigando, tratando de descubrir cuál era la mejor forma de metaforizar la inestabilidad de un sistema. Y después de mucho trabajo, mucha búsqueda y mucha investigación, llegué a una metáfora que no se le hubiera ocurrido a nadie. Un Jenga. Sí, sé que no es gran cosa. Sé que no es gran cosa. Yo les aseguro que tengo metáforas mejores. Tengo metáforas mucho más profundas, menos obvias, más vistosas, más ingeniosas. Tengo muchas metáforas mucho mejores. Pero no son mías, así que las uso cuando nadie me ve. Esta noche todo lo que tenemos es esto. A ver. Cuando uno quita una idea, se genera una sensación de inestabilidad en todo el sistema. Pero especialmente arriba, que es donde más vértigo da cualquier cambio que uno puede hacer abajo. A ver, vamos a jugar a quitar algunas ideas y vemos qué pasa, ¿sí? Por ejemplo, podríamos quitar la idea de que la Tierra es el centro del universo y el Sol gira alrededor de la Tierra. Se tambalea la Iglesia Católica. Podríamos quitar la idea de que el matrimonio debe ser una institución eterna e indisoluble. Este salió fácil. Se tambalea la sociedad de los años 80 y la Iglesia Católica. A ver, vamos a cambiar el ángulo, vamos a buscar otra cosa. Podríamos sacar, por ejemplo, ¿sí?, la idea de que la mejor forma de gobierno es concentrando el poder sobre una sola persona. Se tambalean las monarquías y las dictaduras. Y la Iglesia Católica. A ver. Hasta ahora fue entretenido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos tocó a nosotros. Porque les tocó a otros. Pero ¿qué pasa si de repente
a mí se me da por quitar la idea de que los animales son solo materia prima, sin conciencia ni emociones, disponibles para nuestro consumo. Ahí nos tambaleamos todos, ¿no? Vamos a ver qué pasa. No. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Estaría muy bien si alguno de ustedes se anima a quitar esta idea. A ver, no se preocupen. Yo no soy partidario de obligar al público a pasar al escenario, ¿sí? Así que yo simplemente voy a hacer la pregunta. Si entre el público hay alguno que realmente se anima a hacer esto, es bienvenido. Si no, lo saco yo y vemos qué pasa. Pero, hago la pregunta. Entre el público, ¿hay alguno que esté dispuesto a quitar la idea de que los animales son solo materia prima sin conciencia ni emociones disponibles para nuestro consumo? ¿Alguno? Que levante la mano. Si hay alguno que se anima, que levante la mano. Sí, allá atrás. Adelante. Adelante. Es una idea difícil de sacar. Si no quieres, lo saco. Como quieras. ¿Te animás? Vení. Vení, vamos. Bien, un aplauso para Belén, que se animó. Tranquila. Sí, entendiste perfectamente. Vos te vas a parar acá. Sí. Sacás la idea esta de que los animales son materia prima sin conciencia ni emociones disponibles para nuestro consumo y vemos qué pasa. ¿Sí? Vos tranquila. Que lo único que tenés que pensar, ¿sí?, es en que si me tirás la torre me arruinás el espectáculo. No puedo seguir hasta que no vuelva a armar la torre. No, mentira. Tranquila. Bien, cuando lo saque hacemos un aplauso enorme para ella. Saca esa. Hacia afuera, sí, si la empujas con el dedo hacia afuera. Tira más para acá. Bien, un aplauso. Bien, ¿qué pasa ahora? Acá sí que nos tambaleamos todos, ¿verdad? Acá se tambalea la industria de indumentaria, la industria alimenticia, la industria de entretenimiento, la industria cosmética, la investigación científica y los consumidores en general. ¿Y la Iglesia Católica? Al que le interese le sugiero que investigue por qué. Pero ahora, acá viene lo interesante. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno quita un paradigma, nunca queda el hueco. Si un paradigma se va, es porque otro lo desplaza. Y el paradigma nuevo nunca tiene la misma forma del anterior, ni se adapta a la estructura de la misma manera. Y esto es lo que genera la verdadera sensación de inestabilidad. Si yo ahora agrego otro paradigma nuevo, la sensación de desastre inminente es todavía mayor. Y ahí es donde aparecen los alarmistas diciendo cosas como que esto va a ser el final de la sociedad como la conocemos, que el colapso económico está a la vuelta de la esquina o que va a ser el final de la familia tradicional. Incluso uno puede ver a gente en los medios diciendo cosas como que estos cambios van a provocar que todo se venga abajo. Que todo se venga abajo como si fuera justamente una torre de Jenga. Y eso, damas y caballeros, nunca va a pasar, porque esto es solamente una metáfora. Ya sabemos que es un paradigma, ¿sí? Ya sabemos de qué forma se incorpora. Ahora, me encantaría mostrarles de qué forma es que se lo usa en una ficción. Para eso justamente es que les traje un cuento. Para este cuento yo necesito, ¿sí?, que ustedes
no solo escuchen, no solo presten atención, sino necesito también que sean activos. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir uno de los recursos que tiene el autor para manipular al espectador, ¿sí? Que es la identificación y su derivado, la empatía. Entonces, en este cuento, yo necesito que cada descripción que yo haga, ustedes la construyan en su cabeza con todo el detalle que puedan, ¿sí? Si para este ejercicio, si para este juego ustedes necesitan cerrar los ojos, bajar la cabeza, lo que les resulte más cómodo, adelante. Catalina tiene 6 años y es rubia. Hace un tiempo sus padres le regalaron un perro, un caniche, al que ella le ha puesto de nombre Pam Pam. Antes lo había llamado Unicornio, antes Rogelio, antes Chispa, pero hace tiempo que Catalina había decidido que su perrito se llamaría Pam Pam. En este punto del relato, Catalina está llevando a Pam Pam a pasear sola al parque por primera vez. Por primera vez en su vida, sus padres le dieron una responsabilidad tan grande. Le dijeron que podía llevarlo sola al parque, pero que por ningún motivo debía quitarle la correa. En este punto del relato, Catalina y Pam Pam ya están en el parque y ella ya le ha quitado la correa. Pero en el parque hay otro personaje, un hombre. Es un hombre que viste de oscuro, que tiene cejas espesas, ojos saltones, nariz ganchuda. Pero lo que más nos importa es que este hombre también tiene un perro al que también le ha quitado la correa. Y ese perro ya ha visto a Pam Pam y corre a toda velocidad hacia él. Y en este punto del relato es imposible detenerlo. El perro salta sobre Pam Pam y nos vamos a detener acá. Vamos a completar esa imagen y nos vamos a detener acá. A ver, si ustedes son un público medianamente sensible, estarán algo preocupados por Catalina y por Pam Pam. Eso es empatía. Fíjense que en la descripción yo agregué elementos que son generadores de empatía. Por ejemplo, yo les dije que es una niña. Los niños suelen despertar empatía por su situación de vulnerabilidad. Pero una niña es casi la representación de la fragilidad. Además, les dije que era rubia. Así que muchos de ustedes se la habrán imaginado linda. Yo no dije eso. Pero, como andamos cargando el modelo anglosajón de belleza para todos lados, tendemos a asociar el cabello rubio con la belleza. Así que ustedes se imaginaron que la protagonista era frágil y bella sin que yo se los haya pedido. Pero, si además de frágil y bella es la protagonista, ha de ser buena. Así que se imaginaron a un personaje frágil, bello y bueno sin que yo lo haya dicho. ¿Pero qué pasó? En realidad, a estas construcciones no las hicieron ustedes. A estas construcciones las hizo el autor tirando de diferentes paradigmas culturales. Pero ahora, vamos al hombre del parque, ¿sí? Yo no dije que fuera malo. Yo solamente hice una descripción de él que podría catalogarlo como feo. Y además dije que viste de oscuro. Pero, ¿qué pasa? Tenemos tan metida en la cabeza, tan aprendida la imagen de estos personajes que, porque son malos, entonces son feos y visten de oscuro, que al personaje lo definimos de la misma manera. Pero acá, lo más interesante es su perro. Tómense 2 segundos para recordar el perro que ustedes imaginaron. Y ahora noten que es el único personaje del que yo no hice ninguna descripción. Yo no le dije ni raza, ni tamaño, color, nada. Pero a pesar de eso, estamos preocupados por lo que este perro le puede hacer a Pam Pam. ¿Por qué? Fíjense ustedes la cadena de suposiciones que se da. Nos imaginamos un perro que combine con lo que nos imaginamos del personaje. Entonces, si nos imaginamos un personaje oscuro, feo y malo, su perro debe ser oscuro, feo y malo. Y si un perro oscuro, feo y malo corre hacia Pam Pam, seguramente es para hacerle daño. Pero, tal vez, nada es como nosotros lo hemos imaginado. Tal vez Catalina se ve así. Tal vez Pam Pam se ve así. Tal vez este hombre que tiene ojos saltones, cejas espesas, nariz ganchuda y viste de oscuro, tal vez ese hombre es él. Y tal vez su perro se ve así. A ver, si yo les pregunto, seguramente que ustedes no creen
que todos los rubios son lindos y que los feos son una amenaza para los rubios. Pero el tiempo que duró el relato, su cerebro lo pensó sin pedirles permiso. ¿Por qué? Porque hizo las construcciones en base a paradigmas o verdades aprendidas que no cuestionamos, porque ya eran así cuando llegamos. Fíjense ustedes de qué forma un relato sencillo expone que a veces lo que pensamos no es lo que pensamos, sino lo que pensó alguien más. No sé si... a ver, lo que quiero decir es que a veces lo que pensamos no es lo que pensamos, sino lo que pensó alguien más. Eso. A veces lo que pensamos no es lo que pensamos, sino lo que pensó alguien más. Eso. Esta y otras geniales frases de Martín Giner la pueden conseguir a la salida del teatro en Juan Manuel Rivera. Y como si esto fuera poco, cada remera lleva el mismo concepto, pero con una frase de alguien que pudo sintetizarla mucho mejor. No creas todo lo que piensas. A ver, hablemos un poquito más de identificación, ¿sí? Lo que sucedió con Catalina y con su perro, ¿sí?, es identificación que llamaríamos positiva. Entonces, lo que sucedió con el hombre del parque y su perro sería identificación negativa. Y a ver, ojo, no necesariamente estaría mal la identificación negativa, ¿sí? Por ejemplo, piensen en un cuento para niños, ¿sí?, donde la identificación negativa se enfoca en los lobos y los dragones. A ver, teóricamente no estaría mal, porque sería un cuento para que nuestros hijos aprendan a mantenerse alejados de los lobos y los dragones. Pero, ¿qué pasa en una ficción cuando se enfoca la identificación negativa en una raza, en una etnia, en un país, en una ideología? ¿Qué pasa en una película del oeste donde los antagonistas son los indios malos? ¿Qué pasa en una película de espías donde el malo es comunista? ¿O qué pasa en una película de policía donde el que mató al compañero del policía rubio fue un traficante latino? Es sabido que el ejército norteamericano financia películas que lo hacen ver bien. Y no es solamente porque lo hacen quedar bien. Lo hacen porque las ficciones crean paradigmas, siembran ideas. En ese caso, por ejemplo, la idea de que es muy bueno ser un soldado yanqui rubio y es muy malo ser cualquier otra cosa. A ver, hablemos un poquito de los cuentos que son para mantener a nuestros hijos alejados de los lobos y los dragones. Yo tengo una hija que se llama Sofía. Ella tiene 8 años ahora, pero cuando estaba en edad de dejar el pañal, los dos teníamos que pasarnos unos buenos ratos en el inodoro esperando a que ella le vinieran las ganas, ¿sí? En ese momento, el único recurso que yo tenía para mantenerla sentada acá era contarle historias, ¿sí? Al principio yo intentaba contarle historias que tuvieran un desarrollo coherente con algún que otro giro y que el final fuera o sorpresivo o por lo menos resignificara algo de todo lo anterior. Pero me di cuenta que ese tipo de cuentos no son los que le interesan a los niños de esta edad. Para los niños de esta edad son cuentos más del tipo: había una vez un ratoncito que quería viajar a Suiza. El ratoncito le preguntó a su papá dónde quedaba y su papá le dijo que era muy, muy lejos, tan lejos que había que ir en avión. Y como ellos eran ratoncitos, no tenían ni bolsillo ni dinero. Así que el ratoncito agarró su bicicleta azul y salió a pasear por el campo. Ahí se encontró con su amiga la vaca, que había salido a pasear en su triciclo que tenía flecos verdes que salían del manubrio. Los dos se pusieron a correr carreras y el ratoncito ganó todas las carreras porque era el más veloz. Y después, cuando volvió a su casa, vio que su madre había hecho empanadas de queso, que son sus favoritas. Fin. 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 Eso era todo. Un adulto se llenaría de preguntas. Un adulto diría: bueno, sí, pero ¿y el ratoncito por qué quería ir a Suiza?
consiguió ir a Suiza? Si los ratoncitos no tienen ni bolsillo ni dinero, ¿cómo consiguió la bicicleta? ¿La robaron? ¿Los ratoncitos representan la inseguridad? En cambio, para un niño es mucho más sencillo. Para un niño es mucho más fácil. Para un niño es: ¿de qué color eran los flecos que salían del manubrio del triciclo de la vaca? Verde. ¡Ah, me encanta el cuento! Ya está. Entonces, yo me pregunté, digo, si este tipo de relatos son los que más disfrutan los niños de esta edad, ¿por qué la mayoría de los cuentos para niños no tienen este tipo de estructura? La respuesta es porque la mayoría de los cuentos para niños están hechos por adultos para modelar la conducta de los niños. Por ejemplo, el cuento de la hormiga y la cigarra. La cigarra era feliz disfrutando el verano. El sol brillaba, las flores desprendían su aroma y la cigarra, tocando su guitarra, cantaba. Mientras tanto, su amiga, recordemos esto, su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando y recogiendo alimentos. Amiga hormiga, ¿no te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti, le decía la cigarra a la hormiga. Y la hormiga, mientras transportaba el grano atareada, le contestaba: mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería. Claro, sí, porque la carrera musical de la cigarra no es un trabajo. Juntar palitos y semillas sí, pero tocar la guitarra no. A ver, no sé para ustedes, pero para mí hasta acá, el único personaje excepcional es la cigarra. ¿Cuántas hormigas conocen que juntan palitos y semillas? Millones. ¿Cuántas cigarras conocen que tocan la guitarra? Claro. A ver, lo vamos a dejar llevar un poco por la ficción que propone este cuento, ¿sí? Entonces, imagínense que un día salen al jardín de su casa y ven una hormiguita juntando palitos. Al lado hay una pequeña cigarra sosteniendo una pequeña guitarrita. Eso sí sería interesante. Y encima, en lo que se están acercando para ver si es de verdad o es una especie de broma, la cigarra empieza a tocar la guitarra. Y no solo toca bien. Hace sus propios arreglos, hace punteos. Y en lo que está tocando la guitarra, encima se pone a cantar. Toca la guitarra y canta. Eso sí sería asombroso. Yo estoy seguro que ni el adulto más retrógrado, cabeza cuadrada, adorador de los manuales escolares Estrada y Caperuza, dejaría de asombrarse frente a semejante milagro de la naturaleza. Pero eso no es todo. Piensen ustedes que la cigarra tuvo que construirse su propia guitarra, porque no vienen guitarras también en cigarra. A ver, yo me puse a investigar y resulta que la cigarra del sur de Europa, que es a la que hace referencia este cuento, en estado adulto llega a medir 2.8 centímetros. Hice unos cálculos y me da que la guitarra de la cigarra tiene que haber medido 18 milímetros. 18 milímetros. Y además, yo no sé si ustedes se han visto de cerca una cigarra, pero la cigarra no tiene dedos. Así que además, tiene que haber inventado un método para poder tocar la guitarra. O capaz que se fabricó una prótesis para poder tocar la guitarra. No sé, el tema es que este personaje, sí, la guitarra de la cigarra hay que fabricarla. Así que este personaje, además de músico, es luthier. En Tucumán, la carrera de lutería son 5 años. Aprender a tocar la guitarra con cierta destreza es un año más. Así que tenemos a un personaje con 6 años de estudio, un título universitario y que se fabricó una prótesis para poder tocar la guitarra representando la pereza de los antivalores. Frente a otro personaje que lo único que hace es juntar palitos y semillas, una tarea mecánica y repetitiva que necesita un mínimo de preparación, representando la razón, los valores y un modelo a seguir. Yo no sé para ustedes, para mí acá hay algo raro. A ver, no me voy a poner en paranoico, ¿sí?, de decir que es un cuento para formar ciudadanos con la educación mínima indispensable para que hagan la tarea que el sistema necesita que hagan. Señor. A ver, y tampoco voy a sacar acá el tema del neoliberalismo, ¿sí?, que no tiene nada que ver. Este es un cuento de la Francia del siglo XVII.
Y en esa época la forma de gobierno era una monarquía feudal. Y todos sabemos, damas y caballeros, que el feudalismo en nada se parece al neoliberalismo. Sigamos con el cuento. Hasta que un día, al despertarse, la cigarra sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por el campo y hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga y se acercó a pedirle ayuda. Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra: dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de aquí para allá? Cantaba y cantaba bajo el sol, respondió la cigarra. ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno. Y le cerró la puerta, dejando afuera la cigarra, que había aprendido una valiosa lección. Sí, aprendió una valiosa lección hasta que se murió. Al rato lo hace la puerta en la casa de la hormiga. Recordemos que el cuento nos dice varias veces que eran amigas, ¿sí? No sé, yo digo, capaz que la cigarra era la madrina del hijo mayor de la hormiga, capaz que habían compartido cenas de Año Nuevo, capaz que le compartía wifi, no sé. El tema es que el cuento dice que eran amigas y a pesar de esto, la hormiga le cerró la puerta en la cara a su amiga que necesitaba de su ayuda para que aprendiera una lección. Digo, ¿por qué se sigue usando en el siglo XXI un cuento del siglo XVII, época en la que era más barato comprar un niño que un caballo? Algún adulto me dirá, no, bueno, es que hay que educar a nuestros hijos en valores. No son valores, no son valores, es un valor. ¿Y es el valor de la amistad? No. ¿Es el valor de compartir? No. ¿Es el valor de la compasión? No. Es el valor de trabajar como una hormiga. Bueno, nuestros hijos tendrían que aprender que si la cigarra hubiera trabajado durante todo el verano, juntando palitos y semillas, acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, no se hubiera muerto. Mal, señores docentes y mal, señores adultos, que pretenden educar a nuestros hijos con este cuento. Y no lo digo solamente por el dudoso valor que pretenden exaltar. Lo digo porque la cigarra no necesitaba juntar palitos y semillas. ¿Saben por qué? Porque la cigarra no come ni palitos ni semillas. ¿Saben de qué se alimenta la cigarra? La cigarra se alimenta de la savia de los árboles. Es decir, que no importa si es verano o es invierno, la cigarra siempre va a tener comida. En otras palabras, damas y caballeros, sí es posible tocar la guitarra durante todo el verano y no cagarse muriendo en el invierno. Pero nadie se puso a investigar qué carajo come la cigarra, porque lo importante era sostener el paradigma de que o trabajás como una hormiga o te cagás muriendo. A ver, cuando yo estaba con todo este tema de los cuentos infantiles, ¿sí? Me surgió una pregunta. Digo, ¿existen cuentos, pero para modelar la conducta de los adultos? Ojo, y no estoy hablando de películas, es un tema que ya hemos tratado. Me refiero a cuentos, literatura para modelar la conducta de los adultos. ¿Y saben qué sí encontré? Paso a leer. Y en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Ya saben más o menos cómo va esto, ¿verdad? A ver, tiene identificación positiva
pero tiene mucho de identificación negativa, que en este caso no es para que nos mantengamos alejados de los lobos y los dragones, sino para que nos alejemos de los homosexuales y los darwinistas. Damas y caballeros, su atención, por favor. El artista está siendo perezoso. Noten que en el reciente comentario abordó el mismo concepto que ya había agotado en la escena del Yenga. Es la segunda vez que critica a la Iglesia para ganarse el disgusto de unos pocos y con eso la simpatía de la mayoría. Criticar a la Iglesia cuando todos lo hacen y ya no queman vivos a los blasfemos es pereza, uno de los pecados capitales. Tal vez algunos no lo notan, pero ahora él está siendo condescendiente con ustedes al tocar temas de controversia media o moderada sin... No tiene sentido que discuta conmigo. Soy una voz pregrabada y no puedo responder. Decía que ha tocado temas de controversia media o moderada sin exponerse. Si quieren hacer valer lo que pagaron por sus entradas, exíjanle que deje de jugar al artista y se exponga. Esto no se va a poner interesante hasta que muestre algo de miseria. Está bien. Está bien. ¿Quiere que me ponga? Me pongo. Me pongo. Prendeme y la del público también. Prendeme todo, así nos vemos la cara. ¿Sí? Vamos a hablar de frente. Hablemos de frente, ¿sí? Sin sector, sin máscara. Hablemos como personas. Voy a hablar honestamente con ustedes, sin ningún recurso de por medio. No quiero disfrazar ni tapar nada. Este soy yo. Así es el Martín de todos los días. Ahora siento que hay una conexión entre nosotros. Una conexión genuina, natural. Ustedes también la sienten. Es un alivio poder mostrar mi yo auténtico. Tengo miedo. Esto del oficio artístico es una mierda. Tengo miedo de estar equivocando el camino, de no estar haciendo lo suficiente, pero más que nada, miedo de decepcionar a las personas que me apoyan y creen en mí más que yo mismo. En algún momento pensaba que era una sensación propia del principio de la carrera, pero llevo muchos años en esto y esa sensación no se va. Al contrario, crece. Me siento como alguien que está en medio del caos de una batalla y lucha ciego, dando sablazos para todos lados, sin parar, aunque los brazos duelan detenerse no es una opción. Pero no es por valor, es por miedo. A veces lo único que mueve la lucha es el miedo y la muerte. O el fracaso, que en este caso es lo mismo que la muerte. Y a veces veo a alguien juntando palitos y semillas, y me da un poco de envidia porque siento que él sí tiene un trabajo de verdad. Y me por eso. Perdón. Quedé sin batería. Igual lo que iba a seguir diciendo después... Mentira, no se quedó sin batería. Estén atentos y no dejen que los engañe. A ver cómo seguís ahora, payaso. Vamos a seguir. Vamos a seguir hablando de arte, ¿sí? Vamos a hablar de paradigmas y arte, ¿sí? Hace un rato, cuando yo puse este cartel, los puse en la situación de, por convención artística, tener que aceptar que eso es un sillón de pana verde. Si hace un rato alguno de ustedes se hubiera parado y hubiera dicho, no, mentira, mentira, no es un sillón de pana verde, es una silla con un cartel, miren, miren, es una silla con un cartel. Todos lo hubiéramos mirado como si fuera un tonto o un ignorante. Aunque en realidad no estaría diciendo más que la verdad. Pero en este contexto, lamentablemente la verdad es la observación tonta. A ver, por ejemplo, si yo digo que esto no es arte, estaría siendo un tonto o un ignorante. Claro que es arte, por supuesto que es arte, está dentro de un marco. Y esto, hay una persona limpiando un escenario, pero nuestro primer impulso es entender que se trata de una obra de teatro porque está en un escenario. Pero la verdad es que no lo vamos a saber, hasta que no veamos si hay público en la película. Entonces, ¿qué es lo que hace la obra artística? El escenario, el marco, el público. Yo creo que justamente para no responder a esta pregunta tan incómoda es que se creó un paradigma muy peligroso.
Se creó la idea de que todo lo que pasa en un escenario o dentro de un marco es arte. Y eso me preocupa, de verdad que me preocupa. Porque digo, ¿cómo vamos a diferenciar a un oportunista sin talento que se aprovecha de ese paradigma de un artista auténtico? Yo creo que la única variable está en la honestidad y en el trabajo. Y justamente para desarrollar esta idea es que les traje el último cuento de esta noche. Este es un cuento oriental al que le agregué un epílogo de mi autor. Este cuento nos habla sobre un hombre en Japón que tenía mucho talento para el tiro con arco. A los 4 o 5 años, su padre le fabricó un arco con algunos elementos que tenía a mano. Y el niño se dispuso a dispararle a las frutas que había en el jardín, sorprendiendo a toda su familia por la cantidad de aciertos que tenía. A él le gustó tanto esto del tiro con arco que decidió practicarlo todos los días, incluso al punto de que casi no salía a jugar con sus amigos porque se quedaba en su casa preparándose blancos cada vez más pequeños y más distantes. En su adolescencia ya era famoso en su pueblo y en los pueblos cercanos porque era casi imposible que él fallara un disparo. Quiso seguir aprendiendo y perfeccionando su técnica. Así que entró al ejército. Y ahí descubrió la disciplina más difícil dentro de la arquería, que es el tiro con arco desde un caballo en movimiento. A esta disciplina le dedicó varios años hasta que finalmente consiguió dominarla. Y la dominó al punto de que ya era imposible que él fallara un disparo, no solo desde tierra, sino desde un caballo en movimiento. Participó de varias guerras y esto le permitió no solo dominar la arquería, sino a sí mismo, de forma que ni el miedo ni ninguna otra emoción le hicieran temblar la mano al momento de soltar la flecha. Cuando ya no hubo nada más que él pudiera aprender del ejército, se retiró a las montañas para tratar de descubrir cuál era la mejor forma de hacer el arco perfecto y la flecha perfecta. A esto también le dedicó varios años, hasta que finalmente lo consiguió. Y cuando él consiguió hacer el tiro perfecto con el arco y la flecha perfecta, solo en ese momento, en la cúspide de su maestría, le quedaba un paso más en su evolución, que era no tirar con el arco. Y este hombre no volvió a tirar con el arco nunca más. Así termina este cuento oriental que nos deja un sabor extraño. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca del pensamiento oriental que del nuestro. Este cuento nos habla sobre la maestría en el arte por el arte mismo. Pero ahora viene el epílogo que es mucho más occidental. Resulta que se empezó a correr la voz de este hombre que era tan bueno tirando con el arco que ya no tiraba. Así que se llegaba la gente a su refugio en las montañas solo para verlo no tirar con el arco. Y se empezó a hacer cada vez más famoso. Así que lo comenzaron a invitar de las cortes más importantes, no solo de Asia, sino también de Europa, donde maravillaba incluso a los más escépticos por la maestría con la que él no tiraba con el arco. Pero ¿qué pasó? Empezó a surgir una nueva corriente de arqueros que, sin haber hecho todo el camino del maestro, decían ser tan buenos tirando con el arco que ya no tiraban. Estos personajes se llegaban a las plazas de los pueblos y las ciudades y la gente ya los reconocía, así que empezaban a reunirse alrededor de ellos. Ellos esperaban que la muchedumbre fuera lo suficientemente grande y hacían lo suyo. Primero, sacaban un arco, sacaban una flecha, los dejaban en el suelo, generaban un poco de expectativa y no tiraban con el arco. Y la gente explotaba en ovaciones y aplausos y los llenaban de monedas y de comida. ¿Y qué pasó? Esta corriente
empezó a hacerse tan, pero tan popular que ya era casi imposible encontrar un arquero que alguna vez hubiera disparado una flecha, ni que hablar de un arquero que alguna vez le hubiera dado un blanco. Y este fue el principio del final del arte de la arquería en Japón. Tengo un cuadro. Traje un cuadro que me parece hermoso y que tiene mucho que ver con este cuento. Este cuadro se llama Blanco sobre Blanco. Este cuadro realmente existe y su autor es Casimir Malevich. El cuadro es lo que ustedes ven, un fondo blanco con un cuadrado blanco encima. Y este cuadro, damas y caballeros, es hermoso. Para poder explicarles por qué para mí es hermoso ese cuadro, necesito leerles algo sobre Malevich. ¿Sí? Yo prometo que voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. A cambio les pido que ustedes presten toda la atención posible. Casimir Malevich empezó pintando paisajes desde niño. A los 15 años es admitido a la Escuela de Arte de Kiev. Se interesa en el naturalismo y forma un estudio cooperativo con otros aspirantes a pintores. Luego siente la necesidad de formarse académicamente y viaja a Moscú, donde empieza a investigar sobre el impresionismo. Ahí reinterpreta la descomposición y la saca a la superficie de la tela. Luego de esta etapa su trabajo se vuelve neoimpresionista. 2 años después tiene su primera exposición donde participa con 2 dibujos. Luego de esto se interesa en el neoprimitivismo, donde descubre una nueva forma de crear el cuadro solo a través del volumen. En 1910 participa de 2 exposiciones y esto coincide con su época cubista y 2 años después pintaría El afilador de cuchillos, que combina su método personal con el futurismo. En 1912 participaría de 2 exposiciones más con otros productos de su investigación sobre el cubismo y el futurismo, además de diseñar el decorado de una ópera donde ya se veían esquemas de lo que sería el suprematismo. Y también de ese año son algunas de sus obras cubo-futuristas. En 1914 participa de una exposición en París y otra en Petrogrado. Y en 1915, a través de un texto, da nacimiento a lo que bautizó como el suprematismo en una exposición donde colgó 34 obras abstractas que terminaban de dar un giro a su evolución artística y a toda la pintura moderna. Fue docente y director de diferentes universidades, además de director de investigación y organizador de exposiciones. Y en la cúspide de su investigación y desarrollo personal, y solo en ese momento pintó blanco sobre blanco. Y entendiendo que había agotado su búsqueda, este hombre no volvió a pintar nunca más. Y así, damas y caballeros, es como no se tira con el arco como un maestro. En mi ambiente, en el ambiente artístico, son muy pocos los que están dispuestos a hacer todo el camino del maestro, ¿sí? Y son muchos los que prefieren cortar camino y quedar al servicio de un sistema que necesita artistas que por su condición de incuestionables sostengan paradigmas que ya son obsoletos. Bien, ya con esta reflexión, llegué al final. Sé que hablé mucho, sé que divagué un poco, pero si alguno de ustedes, ¿sí? Si solo uno de ustedes se va de aquí con la idea que lo de la escalera y las bananas es una metáfora de nuestra existencia y que en realidad todos somos monos, que debemos atrevernos a buscar nuestras bananas, si solo uno de ustedes se va de aquí con esa idea, yo me suicido. No, primero lo mato, después quemo el teatro y después me suicido para que compartamos la responsabilidad por el fracaso. Si alguno de ustedes se va de aquí con una respuesta, ustedes y yo hemos perdido el tiempo. Y en virtud de esa idea es que voy a dejarles un acertijo. Aristóteles decía que si el artista había hecho un buen trabajo, el espectador debía salir del teatro diferente a como había entrado, que debía ser un espectador modificado. Al entrar, ustedes vieron la escalera con las bananas y no las tocaron. Entendieron que se trataba de una instalación artística y como el arte impone las reglas, ustedes obedecieron. Pero, si durante esta hora yo medianamente capté su atención y les pareció algo interesante esto de cuestionar los paradigmas,
Ahora a la salida se van a servir una banana y van a ser espectadores modificados. Aunque, en realidad, la idea de cuestionar los paradigmas proviene de la propia búsqueda de investigación personal, no la de ustedes, lo que ya lo transforma en los paradigmas en sí. ¿Entienden? O sea, si ustedes van y se sirven una banana, a ver, pasando el libro, ¿sí? Si a la salida ustedes respetan el paradigma original y no se sirven una banana, serían espectadores que siguen paradigmas, por lo tanto no serían espectadores modificados. Pero, por otro lado, si siguiendo mi paradigma, cuestionan el paradigma original y se sirven una banana, aún serían espectadores que siguen paradigmas, por lo tanto, aún no serían espectadores modificados. Así que aquí, esta noche, la gran pregunta es, a la salida, al pasar al lado de las bananas, ¿qué es lo que tienen que hacer? No tengo idea, buenas noches.